Muy buenas. Vamos a mirar ahora algunas de las herramientas que nos ofrece la herramienta de texto, algunas de las posibilidades que nos ofrece la InDesign con los textos. Entonces, podríamos usar el menú contextual. Aquí tengo seleccionado mi caja de texto y aquí entonces puedo ver ciertas características ya desde el texto. Normalmente en el menú contextual tengo dos paneles. El primer panel que está asociado con los elementos tipográficos, o sea, todo lo que pasa al interior de la tipografía, y la marca que vemos aquí, que se llama Calderón, la usan o se usan habitualmente para mostrar las características de los párrafos de texto. Entonces, aquí yo puedo asignar los dos valores. También yo puedo sacar una ventana, en el menú ventana. Entonces, o lo busco en las opciones laterales de las ventanas que ya están, pero si no la tuviera disponible, voy a un elemento que se llama texto y tablas, y en texto y tablas voy a acceder a lo que se llama carácter. En carácter, pues puedo encontrar un poco de lo mismo que estamos viendo en el menú de arriba. Después, digamos que ya con la práctica uno empieza a diferenciar en qué momento es mejor usar el panel de arriba o el panel de abajo. En InDesign hay muchas cosas o muchas formas o métodos para lograr los mismos resultados. Entonces, cada quien se va adaptando un poco a eso. Finalmente, pues yo aquí puedo seleccionar alguna parte del texto. Puedo cambiar puedo cambiar la fuente tipográfica que está implicada. Puedo hacer una variación de la fuente tipográfica que estamos usando con alguna de sus posibles variaciones. Entonces podemos usar un semibold italic. Podemos también acceder a los tamaños. Podemos modificar el tamaño de los caracteres. Podemos asimismo modificar el interlineado. Es importante mencionar, si notamos aquí en el interlineado en este momento está metido dentro de unos paréntesis, este número. ¿Eso qué quiere decir? Que InDesign en este momento está aplicando un interlineado automático. Si yo en este momento está configurado como el 120% del tamaño de la letra. Entonces recordemos que los interlineados se miden de la línea base de un renglón a la línea base del siguiente renglón. Y en este caso, si yo tomara una fuente tipográfica de tamaño 10, el interlineado seguramente va a ser 12. Y si yo tomara una fuente de tamaño 12, seguramente el interlineado va a ser 14,4. Y así el 120% del valor anterior. Es recomendable, pues a menos que uno lo tenga todo muy claro, es recomendable siempre asignar valores, no dejar los valores automáticos, sino asignar el valor que uno desea poner para el texto. Normalmente cuando uno está empezando a configurar una publicación, casi todo se empieza a desarrollar a partir del cuerpo de texto. Entonces, los niveles superiores y niveles inferiores de información normalmente se desarrollan desde un texto base, que sería el cuerpo de texto. Entonces puedo crear intertítulos y títulos y subtítulos, o puedo crear pies de página, o puedo crear pies de imagen, y esos diferentes niveles que normalmente se resaltan o se muestran a través del tamaño y otras variaciones, pues normalmente salen de este cuerpo de texto. Entonces voy a usar un interlineado de 24. Probablemente si yo selecciono aquí pareciera que no hubo un cambio porque esta es la primera línea y siempre es con relación a la línea anterior. Si yo hago estos 24 en esta línea de abajo, seguramente sí vamos a ver el cambio. Entonces, aquí vemos otras posibilidades que tienen que ver con las métricas. Yo puedo
con las métricas no, sino con el kerning. Vamos a entender el kerning como la separación que hay entre cada par de caracteres. Entonces, normalmente los diseñadores de fuente generan un interletrado, un espaciado entre letras, pero muchas veces el interletrado no funciona igual o no es homogéneo entre todas las parejas de caracteres porque algunos son redondos, algunos son rectos, algunos tienen inclinaciones y eso genera unos espacios que hacen que la lectura se vuelva un poco no continua, digámoslo así, o el ritmo del espacio no es homogéneo. Entonces, normalmente se diseña un interletrado para ciertas parejas de caracteres, a lo cual se le llama kern. Y a estas parejas de caracteres normalmente InDesign nos ofrece la posibilidad de hacer un uso óptico o un uso métrico. Normalmente el uso métrico tiene que ver con usar las características que el archivo de la fuente tiene o está presentando y si de repente la fuente que estamos usando no se ve muy bien o los espaciados no nos agradan, eventualmente podemos hacer que ponerle el carácter óptico y el kerning óptico y eso hace que InDesign use una especie de plantillas preestablecidas para reorganizar los espacios. Normalmente si la fuente está muy bien hecha y muy juiciosamente hecha, es ideal usar el kerning métrico. Ya otro elemento es el tracking, que tiene que ver con la separación general de los caracteres y yo puedo aumentar el tracking, es decir, abrir el espacio entre caracteres y entre palabras, o puedo reducirlo muchísimo. Entonces, probablemente aquí no es tan notorio, pero pues si lo reduzco a 75 ya se empieza a ver. Todo este tipo de manipulaciones sobre el texto pues tienen que hacerse con muchísimo cuidado. No existe una fórmula que diga que si yo quiero hacer arreglos y tengo que hacer algún tipo de ajustes, no existe una regla que diga cómo debe ser cada cosa. Tiene que ver mucho con el ojo del diseñador y tiene que ver mucho con las necesidades de lo que se está cubriendo y para lograr esa armonía. Normalmente el trabajo de las fuentes está muy bien hecho, entonces muchas veces no toca hacer este tipo de modificaciones. Entonces este tipo de herramientas pues están presentes, pero hay que usarlas como con cuidado. Adicionalmente tenemos la posibilidad de hacer distorsiones de los caracteres. Entonces yo esto lo llamo el apachurrador, que sirve para disminuir la proporción vertical de los caracteres, y el de la derecha yo lo llamo el despichador, porque lo que hace es cerrar o abrir mucho el espacio horizontal de los caracteres, la proporción horizontal de los caracteres. Entonces, este es otro de esos tipos de herramientas que uno debería tener mucho cuidado al usar, porque pues normalmente en este tipo de procesos no solamente se reduce la proporción horizontal, sino que se deforman los caracteres. Entonces, no es una herramienta recomendable, pero sin embargo, pues existe y se puede usar. Adicionalmente, pues yo puedo, no sé, voy a seleccionar estos dos caracteres y puedo cambiar la línea sobre la que se sientan los caracteres. Entonces con este último elemento yo puedo subir o bajar la línea base que tienen asignados los caracteres. Esto lo puedo hacer con líneas completas, con párrafos completos o con solo unos pocos caracteres. Habitualmente pues hay que ver en qué circunstancias se puede usar. Y por último tenemos esta opción que hace que los caracteres se inclinen. Voy a hacer aquí de pronto la diferencia entre un texto en itálica
este voluptuary, o procedi, que lo ponemos en itálica, y un texto, a ver si hay otra F por acá, este Fugiae, en donde vamos a inclinar los caracteres. Voy a hacer una inclinación un poco, normalmente se dice que una inclinación de una letra no debería superar los 15 grados. Vamos a hacerlo de 10 grados. Y efectivamente los caracteres se inclinan, pero quisiera que se notara cómo cambia, es decir, una cosa es tener una letra inclinada y otra cosa es tener una versión itálica de esa misma letra. La versión itálica, y sobre todo en letras romanas, genera una serie de modificaciones sobre la construcción de los caracteres, como por ejemplo esto que vemos en la F, miren cómo la A cambia totalmente, ¿sí? Está a 2 pisos a una de un piso, etcétera, etcétera. Entonces, la forma recomendada de hacer esto es con la versión itálica de la fuente. Este tipo de inclinaciones forzadas probablemente son mucho más recomendadas de hacer, si es que fuera recomendable hacerlo, a través de letras o con fuentes sans serif, pero pues hay que tener muchísimo cuidado también. Muchas veces o muchas personas lo usan cuando no tienen una versión itálica o inclinada de su fuente. Y pues por último, aunque aquí no va a hacer mucho sentido, tenemos la posibilidad de manipular el idioma, pues de decirle a InDesign en qué idioma estamos manejando la información. Esto hace que efectivamente InDesign empiece a pensar, por decirlo de alguna manera, en español, en inglés, en francés, y esto pues es muy importante porque dependiendo del idioma que seleccionemos, se parten las palabras de una forma u otra. Entonces, cuando yo tengo esta posibilidad de generar la partición de palabras, el inglés y el español, por ejemplo, tienen formas muy diferentes de partir sus sílabas, y eso pues nos puede generar conflictos dependiendo del idioma que estemos usando. Entonces es muy importante tener en cuenta en qué idioma estamos trabajando para poderle asignar ese tipo de valoración. En el siguiente video, de pronto vamos a ver unas características básicas de los párrafos. Gracias.